vamos a comenzar ahora con la definición de materia. Ahora, esta definición que ustedes tienen ahí es una definición que está tomada de los suttas. Entonces, no es una definición propiamente dicha desde la perspectiva de la Abhidhamma, ¿no? Es interesante que no exista una definición desde la perspectiva de la Abhidhamma. Nosotros vamos a arribar a una definición de la perspectiva de la Abhidhamma después de que entendamos las distintas propiedades materiales, ¿no? Entonces, nosotros aquí tenemos la definición que está tomada de los suttas. Esto está tomado de Samyutta Nikaya. ¿Qué es lo que se denomina rupa? Rupa es normalmente el término que se utiliza para referirse a materia. El término rupa se deriva de una raíz pali que significa alterar, modificar. La materia rupa se define como aquello que cambia cuando entra en contacto con condiciones físicas adversas, tales como frío, calor, etc. Ahora, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos aquí un aire acondicionado y lo encendiéramos, y al cabo de 10 o 15 minutos nosotros vamos a empezar a sentir frío, por decirlo así, ¿no? O si ponemos un calefactor, lo opuesto, ¿no? Y eso se debe a de que cuando nosotros cambiamos las condiciones climáticas se producen o se generan otros tipos de propiedades materiales. Entonces se dice de que la materia está continuamente cambiando cuando entra en contacto con condiciones físicas adversas, frío, calor, también hambre, sed, ¿no? Entonces eso genera de que las propiedades materiales se generen nuevos o diferentes tipos de propiedades materiales. Ahora, ¿por qué se dice que cambia la materia? Si nosotros hemos visto de que también la mente cambia, ¿no? Pero se dice de que el cambio en la materia es un cambio más obvio, es un cambio más fácil de discernir. Es más fácil de discernir el cambio de la materia que el cambio de la mente. Y la razón de esto es debido a que la materia cambia a una tasa, a una velocidad menor que la mente. En el Abhidhamma se explica de que la mayoría de las propiedades materiales tienen una duración de 17 momentos mentales. O sea, de que, digamos, nosotros tenemos un momento mental, el número 1, y la materia surge junto, digamos, con ese momento mental número 1, y la materia va a persistir por un periodo de 17 momentos mentales. Al final del momento mental 17 se dice de que esa propiedad material cesa, ¿no? Entonces la materia general, la mayoría de las propiedades materiales, porque hay que tener cuidado aquí, la mayoría de las propiedades materiales tienen esa duración, ¿no? Entonces, y es por eso de que, por ejemplo, cuando ustedes estudian los procesos cognitivos de la puerta de los sentidos, ustedes van a estudiar de que en los procesos cognitivos, por ejemplo, de la puerta del ojo, los procesos cognitivos tienen una duración de 17 momentos mentales, porque es el periodo de existencia del objeto visible, que es una propiedad material, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del cambio de la materia, nos estamos refiriendo al cambio obvio. La materia es más fácil de discernir el cambio. O sea, eso no
creo que haya que explicarlo mucho. Ahora, volvamos de nuevo a ver cuáles son las características de la materia. Este es un tema que ya lo hemos explorado. La materia es condicionada, o sea, nosotros vamos a ver las condiciones en una de las diapositivas siguientes. ¿Cuáles son las causas de rupa, de la materia? Esto es muy muy interesante para nosotros y también para cuando estudiamos el Abhidhamma desde una perspectiva personal. Nosotros podemos saber así de una manera quizás muy genérica. En este cuerpo humano que nosotros tenemos propiedades materiales, todas las propiedades materiales que forman parte del cuerpo, o podemos decir los 5 agregados. El primer agregado es la materia, el agregado de la materia, lo que es el cuerpo y también los objetos sensoriales de los 5 sentidos. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué parte del cuerpo es de una causa? ¿Qué parte del cuerpo es otra? ¿Qué parte del cuerpo es otra? O sea que nosotros podemos, al estudiar el Abhidhamma, determinar con relación a la materia cuáles son las causas de la materia que nosotros tenemos. Eso vamos a tocarlo más adelante. Y la materia, a diferencia de la mente, existe en los seres sintientes y también fuera de los seres. Eso vamos a tocarlo también un poco más adelante. O sea, de que existe materia tanto dentro y fuera de los seres. Dijimos que la materia no tiene habilidad cognitiva, y la materia cambia a una velocidad menor que la mente. Ya lo dijimos. Y la materia como realidad última es un componente irreducible. O sea que estamos hablando a un nivel así de partículas invisibles al ojo. Ahora, la materia se puede dividir en 2 grandes grupos. El primer grupo, que son los 4 elementos primarios o los grandes esenciales. Hay distintas traducciones para este término, Mahabhuta. Entonces son 4 elementos primarios que son la base de toda la materia. Estos 4 elementos primarios son los componentes básicos y fundamentales de todas las propiedades materiales que existen en distintas formas. Y después lo que se denomina la materia dependiente, en Pali es upada rupa, y son normalmente 24. O sea, de que son 4 elementos primarios y 24 propiedades materiales dependientes. Se llaman dependientes porque dependen de los 4 elementos primarios para su surgir, permanecer y existir, ¿no? O sea, de que los grandes elementos, estos 4 elementos primarios, son la base de todas las propiedades materiales, ¿no? O sea, que no hay ninguna propiedad material que no dependa de estos 4 elementos para existir. Ahora, los 4 elementos primarios ahí ustedes tienen, son los constituyentes fundamentales de la materia. Ahora, no obstante, en la lengua Pali, estos elementos reciben, por ejemplo, el nombre, por ejemplo, el elemento tierra, Patawi Dhatu. Después tenemos el elemento agua, el elemento fuego y el elemento aire. Esas son las traducciones literales de estas voces Pali. Pero en realidad, estos elementos representan las cualidades de la materia. Entonces,
Por eso ahí ponemos que el número 1 es el elemento de extensión. El número 2 es el elemento de cohesión. En toda materia que ustedes encuentren, van a encontrar que la materia ocupa espacio, ¿no? Por más que sea una cosa infinitesimal que nosotros no la vemos, pero la materia ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Entonces eso es el elemento de extensión, Patawi, ¿no? Entonces, y este elemento, el número 1, por ser de esta manera, se dice de que es la base o el soporte de todas las otras propiedades materiales. Todas las otras propiedades materiales se apoyan en esta, ¿no? Entonces ese es el primer elemento. O sea, de que este elemento de extensión sirve de apoyo base para todos los fenómenos materiales. O sea, estamos hablando de extensión, o sea, ocupa un lugar. Entonces, por ocupar un lugar, entonces es la base. Y el segundo elemento es el elemento de la cohesión, ¿no? Y el elemento de la cohesión es aquello que mantiene a todas las propiedades materiales juntas. Nosotros después vamos a ver que estas propiedades materiales estos 4 primarios son inseparables, ¿no? Entonces este segundo tiene la función de mantener a él mismo y a todos los demás juntos. Y si hay otras propiedades materiales que están asociadas con esta, el elemento de cohesión también tiene esta función de mantener todas las propiedades indisolublemente unidas, ¿no? Y el tercero es el elemento de la temperatura. Y entonces nosotros cuando hablamos, toda propiedad material tiene una temperatura, o sea que son grados de temperatura, o sea que de frío, calor, nosotros hablamos de frío, calor, pero o sea que cualquier propiedad material tiene, o sea, una temperatura que puede ser de frío, calor, o sea. Entonces ese es el tercer elemento primario. Y el cuarto es el elemento del movimiento, la moción, ¿no? Entonces este elemento es el que hace de que las propiedades materiales se muevan o aparentemente se muevan, ¿no? Entonces nosotros cuando hablamos de los elementos primarios, entonces nosotros tenemos que hablar quizá de cualidades de la materia. Toda materia tiene estas 4 cosas, y después vamos a ver que hay otras propiedades materiales que se agregan, pero estos son los elementos fundamentales de toda la materia que existe. Extensión significa que este elemento sirve de base o apoyo a todos los demás elementos, ¿no? Es como, no sé, para poder pisar en algún lugar, uno necesita tierra firme, ¿no? Y el otro elemento es la cohesión, que es el elemento que mantiene a las propiedades materiales unidas. La temperatura, o sea que todas las propiedades materiales tienen temperatura, y la moción, el movimiento. Ok, no podemos entrar en más, desafortunadamente. Ahora, y la materia dependiente son las propiedades materiales que dependen de los 4 elementos primarios, y hay 24 tipos de fenómenos materiales dependientes, los cuales se dividen en varios grupos. Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos de materia dependiente. Por ejemplo, las bases materiales. Ayer hablamos de las bases de los sentidos, la base del ojo, la base del oído. Entonces son ejemplos de propiedades materiales dependientes.
los objetos de los 5 sentidos. Por ejemplo, lo que uno ve es siempre una propiedad material, lo que uno oye es siempre una propiedad material. Ahora vamos a entrar en eso. Los fenómenos sexuales, también vamos a explicar eso. Estos son ejemplos de propiedades materiales dependientes. Cualquier materia que no sea estos 4 elementos primarios es materia dependiente. Es que es fácil esto. Entonces pasamos a la otra. Entonces, si ustedes ahí tienen los tipos de materia dependiente. Entonces, ahí son los grupos. O sea, que las 24 propiedades materiales o materia dependiente normalmente se clasifican en estos grupos que tenemos aquí. Y el primero es lo que se llama los fenómenos sensitivos. Son traducciones de la lengua pali esto. ¿Y qué significa los fenómenos materiales o la materia sensitiva? Literalmente es materia sensitiva. Son las propiedades materiales que son la base de los 5 sentidos. O sea, de que, por ejemplo, para ver algo con la conciencia del ojo, se requiere de que esa conciencia dependa para surgir de una cierta propiedad material. Entonces, eso es lo que se llama la sensibilidad del ojo. En pali es rupa pasada. Entonces, esa propiedad material que se llama la sensibilidad del ojo, estamos hablando a nivel de realidades últimas, es una propiedad material que existe en el órgano del ojo. El órgano no es eso, pero esa propiedad material existe dentro del órgano del ojo. Entonces, y esa propiedad material es la base. Si esa propiedad material no existe, no puede haber conciencia del ojo. ¿No? O si esa propiedad material está dañada, no puede existir la conciencia del ojo. Entonces, esa propiedad material que existe en el órgano, en los ojos, entonces tiene como la función de servir de base de la conciencia del ojo. La conciencia del ojo, para surgir, depende de esa propiedad material. Ahora, y después está lo que se llama la sensibilidad del oído, ¿no? O sea que estamos hablando de partículas materiales infinitesimales, ¿de acuerdo? O sea, si ustedes leen los comentarios van a tener a lo mejor, o sea, ciertas descripciones con relación a esto. La sensibilidad del oído es una propiedad material que existe dentro de la cavidad del oído y que sirve de base para que surja la conciencia del oído. O sea que cualquier conciencia auditiva que nosotros tengamos necesita de esa propiedad material, o, por supuesto de que a lo mejor hay millones de propiedades materiales, ¿no?, para poder surgir. O sea, cualquier conciencia del oído necesita de esas propiedades materiales para surgir. Y después tenemos la sensibilidad de la nariz, que es una propiedad material que existe dentro de la cavidad nasal. Esa propiedad material es la propiedad material que permite que surge la conciencia de la nariz y a través de la cual nosotros percibimos los olores. O sea que ustedes pueden ver que estas propiedades, fenómenos sensitivos, están claramente localizados, ¿no? ¿No? Ahora los científicos ahora podemos decir está todo en la cabeza prácticamente, por lo menos los 4 primeros, ¿no? Entonces tenemos la sensibilidad de la lengua, que son propiedades materiales que están esparcidas en la lengua, y que son las propiedades materiales que permiten que surja la conciencia
de la lengua, percibiendo los sabores. Entonces esa propiedad material existe localizada en la lengua. O sea, uno no puede, por ejemplo, percibir la sal, por ejemplo. Uno pone el dedo en la sal, ¿no? Pero si uno se pone el dedo después en la boca, uno percibe el sabor. Entonces significa que esas propiedades materiales están esparcidas dentro de la lengua. Y después está lo que se llama la sensibilidad del cuerpo, ¿no? La sensibilidad del cuerpo es una propiedad material que está esparcida por todo el cuerpo y que permite que uno tenga experiencias de la conciencia del cuerpo, ¿no? Entonces, no sé, si uno se toca la rodilla, ¿no? Entonces uno percibe. Si uno se toca el dedo del pie, por ejemplo, uno percibe. Entonces, esa sensibilidad esa propiedad material está esparcida en todo el cuerpo, y esa sensibilidad, esa propiedad material permite el surgir de la conciencia del cuerpo. Entonces, esos son los 5 fenómenos sensitivos. Y esos fenómenos sensitivos son las bases de las respectivas conciencias. Y también son las puertas de las respectivas conciencias. O sea, de que con relación a los 5 sentidos, las bases son similares a las puertas. Pero, como explicamos ayer, la base tiene la función de servir de soporte para que la conciencia surja. Y la puerta es aquello a través de la cual la conciencia surge. O sea, son funciones diferentes, pero son las mismas propiedades materiales. O sea, de que estas propiedades materiales tienen 2 funciones, o sea, la función de base y función de puerta, ¿no? Ahora, entonces son 5. Si ustedes quieren ir contando, tenemos que llegar a 24. Después tenemos los fenómenos objetivos. Entonces, así como tenemos los fenómenos sensitivos, que son las bases de los 5 sentidos, tenemos los fenómenos, o la materia en realidad, que son los objetos de los 5 sentidos. Entonces, así como las bases son materiales, los objetos son también ciertas propiedades materiales. Entonces nosotros tenemos el objeto visible. El objeto visible es una cierta propiedad material que se puede ver, percibir solamente a través de la conciencia del ojo. Todas las propiedades materiales tienen la cualidad de visibilidad. O sea, eso es bien interesante. Después, bueno, vamos a ver eso. Ahora, ¿cómo hace para verlos hacer estas cosas subatómicas? No sé, pero todos tienen la facultad de ser vistos. Después, cuando vemos la octava pura, vamos a ver eso. Entonces lo que nos interesa a nosotros comprender aquí es de que el fenómeno, la forma visible o el fenómeno visible es aquello que uno ve con la conciencia del ojo, lo primero que uno ve antes de que uno convierta eso a un concepto. Entonces eso es lo que se llama la forma visible. Entonces, y es el objeto de la conciencia del ojo. Y después tenemos el objeto audible, que es otra propiedad material diferente que puede ser percibida a través de la conciencia del oído. Entonces, cada vez que nosotros escuchamos un sonido, antes de que nosotros lo convirtamos a un concepto, nosotros escuchamos precisamente este fenómeno, esta propiedad, esta realidad última, que es el sonido. Y después tenemos el olor.
O sea, son traducciones al español de voces Pali, pero para el propósito de esta clase vale. O sea, de que, ¿no? Aquello que nosotros percibimos a través de la conciencia de la nariz. O sea que cuando ustedes, por ejemplo, huelen el aroma de una flor, el olor de una flor, entonces, antes de que nosotros digamos, estoy oliendo el olor de la flor, antes de que uno llegue al concepto, eso es precisamente lo que se denomina el fenómeno objetivo del olor. O sea, de que el olor es el objeto principal o primero de la conciencia olfativa. Después nosotros conceptualizamos eso, nosotros aprendemos a conceptualizar, ¿no? Desde niño, todo eso. Entonces nosotros sabemos que eso es el olor de una flor, el olor de incienso, de comida, etc. Y después nosotros tenemos el sabor. Entonces eso es el objeto de la conciencia de la lengua. Entonces son distintos sabores. Entonces antes de que nosotros digamos es salado, es dulce, es esto o aquello, la realidad última, antes de que nosotros conceptualicemos, entonces eso es el fenómeno objetivo del sabor, que es el objeto de la conciencia de la lengua, ¿no? O sea, de que nosotros estamos hablando a nivel de realidad última. Y después tenemos el otro objeto, que es el objeto táctil. Pero el objeto táctil tiene una peculiaridad en el Abhidhamma, que en realidad el objeto táctil no es una propiedad material dependiente, sino de que el objeto táctil es una combinación de tres elementos primarios. O sea, de que el objeto táctil es el elemento de extensión, que normalmente es cuando nosotros percibimos lo duro, lo blando, y el elemento de la temperatura, cuando nosotros experimentamos frío, calor, y el elemento de el movimiento. Entonces el objeto táctil en realidad no es un objeto propiamente dicho como estos anteriores que hemos visto, sino que es los tres elementos primarios, excepto el elemento de cohesión. Se dice de que el elemento de cohesión no se puede percibir a través del tacto. La cohesión es una propiedad material que es percibible inferencialmente a través de la mente. Nosotros no podemos, o sea, por ejemplo, si uno pone la mano en el agua, por decir ahí, el agua normalmente es un elemento donde el elemento de cohesión predomina, ¿no? No sé, la tierra es un elemento donde el elemento de extensión predomina. Entonces, si nosotros ponemos la mano dentro del agua, en realidad nosotros estamos experimentando solamente ya sea la sensación de duro o blando, frío, calor o movimiento, pero nosotros no experimentamos la cohesión a través del tacto, de acuerdo con el Abhidhamma. Solamente experimentamos la cohesión se experimenta a través de la puerta de la mente. Ya vamos a ver eso. Entonces nosotros aquí tenemos que son los objetos de los cinco sentidos, todos son propiedades materiales. O sea que cuando nosotros estamos observando a través de cada uno de las cinco puertas sensoriales, esos objetos son rupa, son propiedades materiales, son realidades últimas, pero nosotros conceptualizamos, ¿no?, todo eso, y en realidad vemos el concepto, pero ese concepto que nosotros vemos lo vemos a través de la puerta de la mente. No, cuando uno ve una persona, uno cree que la está viendo, pero en realidad
o sea, uno no lo está viendo, uno está viéndola a través de la puerta de la mente, ¿no? Pero bueno, ahora, entonces esos son los fenómenos objetivos. Hasta ahora no es difícil, ¿no? Tenemos por un lado las bases sensoriales, por otro lado tenemos los objetos de los 5 sentidos. O sea, todo eso son realidades últimas. Ahora vamos al siguiente grupo, que son los fenómenos sexuales. Son traducciones del Pali esto. Ahora, los fenómenos sexuales son propiedades materiales que se llaman la feminidad y masculinidad, ¿no? Y son lo que caracteriza, digamos, a una mujer o a un hombre. Y estas propiedades materiales son propiedades materiales que surgen a partir del momento de la reconexión, ¿no? Entonces, generalmente hablando, o sea, en el momento de la reconexión surge una u otra. Entonces, en el momento de la reconexión surge la propiedad material de feminidad, entonces uno es mujer, o surge la propiedad material de masculinidad, entonces uno es hombre. Entonces, y esas propiedades materiales se dice de que exhiben que una persona es mujer o hombre, ¿no? Y estas propiedades materiales son propiedades materiales que no, o sea, si uno por ejemplo ve por ejemplo, si uno ve el brazo de una persona, no, sin verla, normalmente uno sabe, ¿no? Esta persona es hombre o mujer, no, o sea, digo, no, sin ver la cara, sin ver una parte de la materia, ¿no? No sé, uno pone en la palma de la mano incluso, ¿no? O sea, suponiendo que uno no está viendo a la persona. Pero se dice de que nosotros no vemos la feminidad o la masculinidad directamente a través de la puerta del ojo, sino que nosotros comprendemos esa propiedad material a través de la puerta de la mente. Entonces, por eso estos fenómenos sexuales son propiedades materiales que se llaman sutiles, es materia sutil. La materia sutil es aquella materia que no puede ser percibida directamente a través del órgano sensorial, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno ve, digamos, la palma de la mano de una mujer, entonces, primero uno ve las propiedades materiales con el ojo, pero ahí uno no sabe si es hombre o mujer. Pero después se requiere un proceso cognitivo de la puerta de la mente que determina que las propiedades materiales que uno vio, porque ya eso es pasado, son las propiedades materiales de una mujer. Entonces uno dice, es mujer. O sea, de que aquí también ustedes se pueden dar cuenta de la velocidad del funcionamiento de la mente, porque uno automáticamente ve, digamos, y uno determina inmediatamente si eso es un hombre o una mujer, ¿no? Por supuesto que hay muchas cosas con relación a esto de los fenómenos materiales que no, desafortunadamente no, porque se dice de que estas propiedades materiales determinan, digamos, cómo uno se mueve, por ejemplo, las predilecciones que uno tiene. O sea, hay una serie de cosas que estas propiedades materiales determinan. Entonces son dos fenómenos sexuales, feminidad y masculinidad. Y después está el fenómeno del corazón. En Pali es Hadaya Rupa. Y ahora, nosotros hemos hablado hasta ahora de los 5 sentidos, pero hay otro sentido, que es la mente, el sexto sentido, en el sentido de la mente, no en el sentido de que uno
puede haber cosas así raras, ¿no? El sexto sentido es la mente, ¿no? Y la mente, en el caso de los seres humanos, ¿no?, siempre depende de una propiedad material. De hecho, en el momento de la reconexión existen 3 grupos de propiedades materiales que surgen junto con la conciencia de reconexión: el sexo, o sea, de que ahí se determina feminidad o masculinidad; la base de la mente y la facultad vital. Son 3 grupos de propiedades materiales. Entonces, esa propiedad material, que es la base de la mente, surge por primera vez en el momento de reconexión. Porque la mente que surge necesita un soporte. Entonces, por esa razón, junto con la conciencia de reconexión y los factores mentales, surge esta propiedad material que le da soporte a la conciencia de reconexión y factores mentales. Y esto es muy interesante, porque normalmente la mente depende de una propiedad material que surge antes. O sea, por ejemplo, si uno recuerda algo. Ok, entonces uno recuerda algo, eso es un ejemplo de algo que ocurre a través de la puerta de la mente. Ahora, esa conciencia que recuerda, no sé, algo en la niñez, digamos, de uno, esa conciencia que recuerda algo depende de una propiedad material. Si no existe una propiedad material, esa conciencia que recuerda algo, por ejemplo, no puede surgir. Pero esa conciencia que recuerda y que depende de una propiedad material, la propiedad material siempre surge antes. Siempre surge antes que la conciencia. Para que yo pueda recordar algo ahora, en este preciso momento, un poco antes que yo recuerde, tiene que surgir una propiedad material que sirva de base para la conciencia que voy a tener en este preciso momento. Ahora, eso es la regla general en la vida de cada uno de nosotros. Pero en el momento de reconexión no hay nada antes, porque ese es el primer momento. Entonces, en el momento de reconexión, es el único momento en la existencia de un ser en el que la conciencia depende de la base en el mismo momento, ¿no? En ese mismo momento surge la base de la mente, y esa base sirve de soporte a la conciencia que surge simultáneamente. Entonces, es el único momento de la existencia de un ser, de acuerdo con el Abhidhamma, en el cual la mente depende de una propiedad material que es connaciente o que surge en el mismo momento, ¿no? O sea, de que la reconexión es peculiar por muchas razones, y esa es una razón importante, ¿no? Entonces, este fenómeno del corazón, en realidad, la pregunta es, bueno, ¿qué propiedad material es esa? No, porque nosotros podemos definir claramente cuál es la propiedad material que es la base del ojo, ¿no? Cuál es la propiedad material que es la base del oído, la podemos localizar. Cuál es la propiedad material que es la base de la nariz, la podemos localizar. ¿Cuál es la propiedad material que es la base de la lengua? La podemos localizar. ¿Cuál es la propiedad material que es la parte del cuerpo? Bueno, eso está localizado en todo el cuerpo. Pero, ¿cuál es la propiedad material que es la base de la mente? O sea, la mente aquí significa todo aquello que no ocurre a través de los 5 sentidos. O sea, de que si uno cierra los ojos y ve una imagen, eso es mente.
¿no? Eso que uno ve depende de una propiedad material. Si uno recuerda algo, si uno piensa acerca del futuro, ¿no? Ahora, ¿cuál es la propiedad material sobre la cual esas conciencias de la mente dependen? Pues la respuesta es de que el Buda nunca fue categórico al respecto, ¿no? Y la única mención que hay en todo el Tipitaka de esto es en el 7º libro de la Abhidhamma, en el Patana, cuando el Buda habla de una condición, una de las condiciones, se llama la condición Nisaya. Vamos a ver cómo la traducimos al español aquí. Esta condición, entonces el Buda dice de que dependiendo de una cierta propiedad material, el elemento mental y el elemento de la conciencia mental surgen. Eso es todo lo que el Buda dice, ¿no? Entonces, ahora, lo importante para nosotros aquí es de que siempre el elemento mental y el elemento de la conciencia mental dependen de una cierta propiedad material, o sea que dependen de cierta materia, ¿no? Pero esa materia no sabemos exactamente qué es o en dónde está, de acuerdo a los textos canónicos, ¿no? Pero en los comentarios dicen de que esa propiedad material es una propiedad material que existe en dependencia de la sangre que está fluyendo dentro de la cavidad cardíaca, ¿no? Eso es lo que los comentarios dicen, ¿no? Pero en la vida canónica o en el canon, nosotros no tenemos ninguna especificación con relación a esto. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Y por qué los comentarios dicen eso? ¿No? Ahora, yo creo que la respuesta de esto es la siguiente. Ahora, cuando el Buda está hablando de la condicionalidad en el 7º libro de la Abhidhamma, se está refiriendo a los seres de todos los planos de existencia, donde hay materia, ¿no? Y se está refiriendo a todas las etapas de la existencia de estos seres, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que en el momento de la reconexión existe esta propiedad material, que es la base de la mente. Pero ahí no existe corazón, ¿no? Todavía no existe sangre. Entonces, pero ese fenómeno está ahí. Estamos hablando de realidades últimas, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta es esa. O sea, cuando uno tiene que hacer una declaración tan genérica, ¿no? Entonces uno no puede especificar porque hay tantos casos que aplica esto. Entonces el Buda está diciendo que existe una cierta propiedad material en dependencia del cual el elemento mental y el elemento de la conciencia mental surgen. ¿Cuál es el elemento mental? Usted que estudia vida. Está todos los años allá a Sagai. Manuda tú. Ok, bueno, se refiere a ciertos tipos de conciencia que solamente surgen a través de la puerta de la mente. Son dos elementos, el elemento mental, ¿no? O sea, que es la conciencia de advertencia en la puerta de los 5 sentidos y las dos conciencias de recepción.
Y el elemento de la conciencia mental es todo menos estos tres, menos las 10 conciencias de los 5 sentidos, ¿no? Entonces, prácticamente todas las conciencias, excepto 10 conciencias, dependen de este elemento, este fenómeno, de esta propiedad material. O sea, de que estamos hablando de la mayoría de las conciencias que nosotros experimentamos, ¿no? Entonces, desafortunadamente no podemos profundizar más, pero nosotros sabemos de que existe cierta propiedad material que, en dependencia del cual la mayoría de las conciencias surgen, y este fenómeno surge a partir del momento de la reconexión, ¿no? Y después nosotros tenemos el fenómeno vital. El fenómeno vital es una propiedad material que existe solamente en los seres sintientes. Y este fenómeno vital tiene la función de mantener la vida de todas las propiedades materiales asociadas. O sea, de que este fenómeno vital no existe, por ejemplo, en una roca o en un árbol, pero existe solamente en las propiedades materiales, por ejemplo, de los seres sintientes. Ahora, cuando veamos las causas, vamos a tocar un poco más. Okay. Y después tenemos el fenómeno delimitante, que es el elemento espacio. Y ayer hubo una pregunta de Juan Sebastián. Perdón. Lo que pasa es que aquí no lo veía. Perdón, el fenómeno de la nutrición. Entonces esto es una propiedad material que normalmente puede ser interna o externa, y existe también en el alimento que nosotros consumimos. Pero también este fenómeno de nutrición existe dentro del cuerpo. Ahora vamos a ver eso, cuando veamos las causas. Y después tenemos el fenómeno delimitante, que ayer Juan Sebastián hizo una pregunta, que es ese fenómeno que separa los grupos indivisibles de propiedades materiales. O sea, de que este fenómeno delimitante se incluye dentro de las realidades últimas, pero se refiere no al espacio externo, sino al espacio que divide los grupos de propiedades materiales. Y después tenemos esta diapositiva, hay mucho, los fenómenos expresivos, que eso ayer Mari Carmen mencionó algo de eso. Y hay dos fenómenos expresivos: la expresión verbal y la expresión corporal. Y estos fenómenos expresivos son fenómenos a través de los cuales uno expresa su intención o su motivación, ¿no? Entonces, y eso puede ser a través del cuerpo, de gestos, de movimientos que uno realiza con el cuerpo, o a través del lenguaje. Entonces hay dos fenómenos expresivos. Y después tenemos los fenómenos mutables, que en realidad son cualidades de la materia. O sea, la materia puede ser más leve o pesada, o sea, que es una cualidad de la materia. La materia puede ser maleable y puede adaptarse. Entonces son levedad, maleabilidad y adaptabilidad. En realidad se llaman fenómenos mutables. O sea, el término pali vikara se refiere a que modificación. Eso sería una traducción literal. Y después tenemos las características de la materia. O sea, la materia surge, permanece y cesa. Pero cuando se habla de la materia, se hablan de 4 características. La primera es la producción de la materia. O sea, que es el primer surgir de la materia
Eso es producción. Y después se habla de la continuidad de la materia. Entonces, cuando nosotros, la materia que surge en el momento de la reconexión, que son 3 grupos de propiedades materiales: sexo, la base de la mente y la facultad vital. Estos 3 grupos de propiedades materiales que surgen en ese momento, eso se llama producción de la materia. A partir del momento siguiente, la materia empieza a crecer, a evolucionar. Entonces eso es lo que se llama la continuidad de la materia. Entonces todo el proceso posterior, donde la materia evoluciona, es lo que se llama continuidad. Y después tenemos el envejecimiento de la materia y la impermanencia, que es la cesación de la materia. A nivel de momento a momento son 3 momentos: surgir, permanecer y cesar. No es igual que la mente. Pero como nosotros hablamos de la reconexión, ¿no? Entonces el momento de reconexión es el primer momento, y después nosotros tenemos que, después de la reconexión, surgen otras facultades materiales. Entonces eso se llama la continuidad de la materia. Entonces ahí ustedes tienen las 24 propiedades materiales de dependientes, ¿no? Ahora, nosotros dijimos que la materia es condicionada. Toda la materia es condicionada. No existe materia que no sea condicionada. Y en el caso de la materia que sea condicionada, significa de que la materia es producida, generada por diversas causas. Entonces ustedes tienen ahí las 4 causas de la materia. El número 1 es el kama. La segunda causa de la materia es la conciencia. Esto es muy interesante, porque de acuerdo con el Abhidhamma, la mente produce materia, ¿no? O sea que la mente de cada uno de nosotros tiene la habilidad de producir materia, y no solamente producir materia, vamos a ver también eso. Y después la tercera causa es la temperatura. La temperatura en realidad es el elemento, uno de los 3 elementos primarios. ¿Se recuerdan que había 3 elementos primarios? Cohesión, temperatura, extensión, cohesión, temperatura y movimiento. Entonces estamos hablando de la temperatura. Entonces la temperatura, que es uno de los elementos primarios, a su vez tiene la habilidad de producir materia. Ahora vamos a ver eso. Y el alimento, la nutrición. Entonces, las propiedades materiales que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ahora ustedes saben, se pueden catalogar en estos 4 grupos. O sea que nosotros en nuestro cuerpo tenemos propiedades materiales producidas por el kama, propiedades materiales producidas por la conciencia, pero vamos a ver que la conciencia no siempre produce materia, solamente algunas veces, y ciertos tipos de conciencia. La temperatura, eso es, yo diría, el mayor porcentaje de materia en el cuerpo es producida por la temperatura. Y la nutrición, un poquito, pero digamos, de las 4, la temperatura número 1, nutrición 2, entre kama y 3 y conciencia se disputan el tercero y el cuarto lugar. Pero bueno, ahora veamos, esto es muy muy interesante. El kama como causa de la materia. El kama se refiere a la volición asociada con conciencias sanas o insanas. O sea que hay conciencias sanas y conciencias insanas. Entonces cada vez que nosotros tenemos una conciencia sana, con esa conciencia hay un estado mental que es la volición. Y ese estado mental, cuando se asocia con una conciencia sana o insana, genera una potencialidad. O sea, que nosotros nos estamos refiriendo aquí a algo pasado,
¿no? O sea, en realidad es la volición pasada, asociada con conciencia sana e insana. Entonces, esa volición asociada con una conciencia sana o insana genera una potencialidad. Y eso permanece como potencialidad hasta que ocurre en un momento determinado esa potencialidad deja de ser potencialidad y produce un efecto. Entonces, ese efecto puede ser de dos tipos, o ese resultado. Puede ser mental o puede ser material. Entonces, nosotros en este caso nos estamos refiriendo al efecto o resultado material de la volición. Entonces ahí leemos el segundo párrafo. Kama produce fenómenos materiales en los tres submomentos de conciencia a partir del momento de reconexión. Ahora, cada momento de conciencia, que por lo fugaz que sea, como vimos, tiene a su vez tres submomentos: surgir, persistencia y cesar. Ahora, se dice de que el kama pasado produce propiedades materiales a partir del momento de la reconexión en cada uno de los submomentos. O sea, de que la conciencia de reconexión tiene tres submomentos: el primer momento, que es el surgir; el segundo momento, que es el persistir; y el tercer momento, que es el cesar. Y ahí se terminó la conciencia de reconexión. Entonces, el kama pasado produce propiedades materiales a partir del momento de la reconexión en cada uno de los tres submomentos. No sé si está claro eso. Ahora, y el kama es tan poderoso que produce propiedades materiales a partir del primer momento de la reconexión hasta prácticamente el momento de la conciencia de la muerte. O sea, hasta 17 momentos antes de la conciencia de la muerte. O sea, de que así en tiempo no es nada eso. Entonces, el kama pasado produce materia a partir del momento de la reconexión siempre. O sea, de que nosotros ahora estamos teniendo propiedades materiales que están siendo generadas por el kama. Nos vamos a dormir y también hay propiedades materiales generadas por el kama. No hay ningún momento en la existencia de un ser, prácticamente hablando, en el cual no se estén produciendo estas propiedades materiales generadas por el kama, ¿no? ¿Y cuáles son las propiedades materiales generadas por el kama? La sensibilidad del ojo, la sensibilidad del oído, la sensibilidad de la nariz, la sensibilidad de la lengua, la sensibilidad del cuerpo, la base de la mente, feminidad o masculinidad, la facultad vital. Son todas esas propiedades materiales que son producidas por el kama. O sea que el kama no solamente produce una, sino que produce más de una, ¿no? Pero se empiezan a generar propiedades materiales producidas por el kama a partir del momento de reconexión. Y después pasan varias semanas hasta que se generan los órganos sensoriales. Pero bueno, ya después de que uno nace, entonces nosotros estamos se están generando propiedades materiales de todos los sentidos, de las bases sensoriales, porque si no nosotros no podríamos experimentar las conciencias respectivas. Y las propiedades materiales del sexo, las propiedades materiales de la facultad vital. Entonces, ahora esto es muy interesante, muy complejo también, pero
ustedes van a ver de que hay propiedades materiales que son únicamente producidas por el kama, y hay propiedades materiales que pueden ser producidas por el kama y otras causas, ¿no? Pero las que les acabo de mencionar son propiedades materiales que son únicamente producidas por el kama. Entonces, vamos a volver un poquito por la cuestión del tiempo también. Vamos a ver la segunda causa, la conciencia. Ahora, la conciencia produce propiedades materiales a partir no de la reconexión, sino a partir del momento siguiente de la reconexión. O sea, es increíble la Abhidhamma, ¿no? O sea, la precisión, o sea, porque estamos hablando de momentos de conciencia, ¿no? Entonces, después de la conciencia de reconexión, surge lo que es una conciencia de continuidad vital. Hay 16 momentos de continuidad vital que surgen después de la conciencia de reconexión. Entonces, se dice de que la conciencia produce materia a partir del momento siguiente de la reconexión, pero solamente en el momento de surgimiento. O sea, de que la conciencia no puede producir materia en el momento de presencia o en el momento de cesación, sino que solamente en el momento de surgimiento, ¿no? Y la explicación de esto es porque se dice de que la mente es fuerte solamente en el primer momento, en el surgimiento, y no es tan fuerte en el momento de presencia o de cesación. Entonces solamente puede producir materia la mente o la conciencia en el primer submomento. Ahora, pero no todas las conciencias producen materia. Esto es importante. Solamente algunas conciencias producen materia. Y ahora, pero la conciencia no solamente produce materia, sino que también mantiene las posturas, es responsable de la expresión verbal y corporal y también del sonreír. O sea que cuando uno sonríe, en realidad, lo que ustedes ven en una persona, que es la sonrisa, en realidad lo que ustedes están viendo, ahí están viendo realmente las propiedades materiales que son producidas por la conciencia. Por supuesto que cuando uno sonríe, uno tiene una conciencia asociada con placer. No, si no, no puede sonreír. Entonces hay ciertos tipos de conciencia asociadas con placer que producen el sonreír. Entonces, el sonreír, en realidad, cuando nosotros vemos a una persona sonriendo, nosotros sabemos que está contenta o alegre, ¿no? Pero en realidad lo que nosotros estamos viendo es las propiedades materiales producidas por la mente, y inferencialmente estamos dándonos cuenta que esa persona está alegre, ¿no? Pero si uno está triste, es lo mismo. También estamos viendo las propiedades materiales producidas por la conciencia, pero en este caso asociadas con una sensación mental desagradable, ¿no? Entonces la conciencia es responsable de las emociones que nosotros expresamos a través de nuestro rostro, por ejemplo. Sorpresa, miedo, son todas emociones que nosotros expresamos materialmente, y entonces esa materia, esa mente que está asociada con, no sé, cuando uno tiene tristeza, o genera propiedades materiales. La sonrisa sería, pero excepto la de los budas y los... Ya, exacto. Bueno, también esa produce propiedades materiales, ¿no? Pero bueno, pero eso solamente para budas y arahants, ¿no? Sí, claro. Ya. Hay una conciencia funcional, en realidad, sin raíces. Pero hay otras conciencias funcionales con raíces que también los budas y los arahants
pueden usar. Entonces el sonreír puede ser producido por varios tipos de conciencias, ¿no? Entonces nosotros tenemos que la conciencia puede producir materia, puede mantener las posturas. Entonces una pregunta que yo muchas veces hago es: ¿por qué nosotros tenemos que dormir acostados? ¿No? Porque las conciencias, cuando uno duerme, la conciencia de continuidad vital, que son conciencias resultantes, normalmente en el caso de los seres humanos, resultantes hermosas de los sentidos, no tienen la habilidad de mantener las posturas. Entonces por eso uno tiene que dormir acostado o apoyado, ¿no? Ahora, en este libro, en la página 229, hay un cuadro, o sea, un cuadro muy así, low key, de baja... No, pero este cuadro, o sea, si uno lo sabe leer, o sea, le da muchísima información a uno con relación. Porque este cuadro ustedes tienen aquí los distintos tipos de conciencias, y después tienen la materia producida por la conciencia. ¿Cuáles son las conciencias que producen materia? Después, ¿cuáles son las conciencias que mantienen las posturas? ¿Cuáles son las conciencias que son responsables de la expresión verbal y corporal? ¿Y cuáles son las conciencias responsables del sonreír? Este cuadro realmente es muy útil. Entonces la conciencia es responsable de todo esto. Ahora, se dice que las conciencias de los 5 sentidos no producen materia. O sea que cuando uno está viendo algo, literalmente viendo, esa conciencia no tiene la habilidad de producir materia, ¿no? O sea, de que en total son 75, ¿no? Conciencias. Bueno, pero eso nosotros, para entender esas conciencias, tenemos que estudiar la vida más propiamente dicha. Entonces, pero es importante entender que la conciencia hace todo esto. O sea, de que hay propiedades materiales producidas por la conciencia, ¿no? O sea, de que ahora ustedes saben que cuando ustedes ven la cara, el rostro de una persona, lo que ustedes están viendo son propiedades materiales producidas por la mente o por la conciencia, ¿no? O sea, de que en realidad uno está viendo la materia producida por el estado mental que esa persona tiene. Cuando uno ve a una persona sonreír también. Ahora, la temperatura como causa de la materia. La temperatura se refiere a uno de los 4 elementos primarios, ¿no? A partir del momento de presencia de la conciencia de reconexión, el elemento interno de la temperatura se combina con el elemento externo para producir fenómenos materiales producidos por la temperatura. Entonces nosotros tenemos la conciencia de reconexión, y la conciencia de reconexión tiene 3 submomentos, ¿no? Ahora, a partir del primer submomento hay propiedades materiales producidas por el Kama, ¿no? No sé si se recuerdan eso. Entonces, como hay propiedades materiales producidas por el Kama, ahí existe el elemento de la temperatura, ¿no? Pero es a partir del segundo momento de la conciencia de reconexión que el elemento de temperatura de esas propiedades materiales producidas por el Kama entra en contacto con el elemento externo de la temperatura, y a partir de ahí se empiezan a producir propiedades materiales producidas por la temperatura, ¿no? O sea, de que entonces aquí tenemos la tercera causa de la materia, ¿no? Y aquí tenemos la cuarta causa de la materia, que es la nutrición. De esencia nutritiva interna, o sea, de que nosotros en nuestras propiedades materiales del cuerpo tenemos esta propiedad material, que es la esencia nutritiva interna, o la nutrición, mantenida por la externa
produce fenómenos materiales en el momento de presencia a partir del momento en que se traga. Entonces, en el alimento existe una realidad última que es el fenómeno de la nutrición. Entonces, esa realidad última que existe en el alimento, cuando uno entra en contacto con la materia interna en la lengua, entonces a partir de ese momento se empiezan a producir propiedades materiales producidas por nutrición. Y por ejemplo el agua también tiene, ¿no?, esa cualidad. Bueno, no podemos. Ahora, entonces todo lo que nosotros vimos hasta ahora es un poco un estudio analítico de la materia, componentes, ¿no? Pero en realidad la materia ocurre en grupos que en Pali se denominan kalapa. O sea, de que kalapa vendría a ser algo así como un sinónimo de átomo, o sea, la unidad mínima indivisible de rupa, de la materia. Todos los fenómenos materiales de un grupo, de una kalapa, surgen juntos, permanecen juntos, cesan juntos y tienen los 4 elementos primarios como su base. Y hay 21 tipos diferentes de grupos de 24 tipos diferentes de kalapas. Y estos kalapas se forman a partir de lo que se llama la octava pura. Se llama octava pura porque consiste de 8 propiedades materiales. Y la octava pura consiste de los 4 elementos primarios, el fenómeno visible, el fenómeno gustativo, el fenómeno olfativo y el fenómeno de nutrición. Entonces la octava pura tiene esos 8 elementos. Y si nosotros a la octava pura le vamos agregando otros elementos, vamos formando kalapas que tienen 9, 10, 11, 12 componentes. Entonces esos son los componentes o los constituyentes fundamentales de toda la materia que existe, ¿no? Y como nosotros tenemos la materia que está producida por los distintos grupos, entonces nosotros podemos agrupar estos kalapas en kalapas que son generadas por el kama, kalapas que son generadas por la mente, kalapas que son generadas por la temperatura y kalapas que son generadas por el elemento de nutrición. Entonces nosotros podemos clasificar las kalapas de distintas formas de acuerdo a las causas y también de acuerdo con los componentes. Y cada uno de estos grupos, como son las unidades indivisibles de materia, están separados de otros por el elemento de espacio, ¿no? Ahora, entonces el elemento de espacio en realidad, cuando nosotros hablamos de materia, la materia se divide a veces en materia, lo que se llama concretamente producida, y materia no concretamente producida. Entonces, lo que significa esto es de que toda aquella materia que es impermanente, surge y cesa, es la materia que es concretamente producida. Pero hay ciertas propiedades materiales, como por ejemplo el elemento de espacio, de que no es concretamente producida, ¿no? Entonces cuando nosotros estudiamos los grupos, la clasificación de la materia, vamos a estudiar cuáles son las propiedades materiales que son concretamente producidas y cuáles son las propiedades materiales que no son concretamente producidas y muchas cosas más, ¿no? Entonces veamos. Así como la conciencia y los factores mentales, las propiedades materiales comienzan a surgir a partir del momento de la reconexión hasta el último momento de la conciencia de muerte, Chuti Cheta. Ahora, en la clase no siguiente, en la otra, que vamos a estudiar la muerte
y la reconexión desde la perspectiva de la mente y la materia, nosotros vamos a ver qué pasa con la mente en la muerte y qué pasa con la materia en la muerte. Entonces vamos a poder profundizar un poco lo que nosotros hemos estudiado ahora en esta clase sobre materia. O sea, ahora que tenemos ya un poco de armado el rompecabezas de las realidades últimas, entonces nosotros vamos a poder explorar y investigar más cosas. Pero lo importante para nosotros es de que en nuestro cuerpo existen propiedades materiales de esas 4 causas. En realidad las propiedades materiales producidas por el kama, en términos de masa o de peso, no representa mucho eso. O sea, si usted pesa una persona antes de morir y después de morir, ¿hay diferencia en el peso? ¿Sí? ¿Cuánto es? Pero eso está científicamente comprobado. 21 gramos. Ahora, la diferencia en realidad es que ya las propiedades materiales producidas por el kama ya no surgen, ¿no? Y las propiedades materiales producidas por la mente tampoco surgen. O sea que hay que sumarle. O sea, si vamos a hacer una ecuación, tenemos a partir del momento de la muerte ya no tenemos propiedades materiales producidas por el kama, ¿no? Pero las propiedades materiales producidas por la mente pueden durar unos poquitos momentos después. Entonces, lo que pasa es que en el tiempo de la vidama uno no puede pensar a una persona inmediatamente después de la muerte, pero la ecuación vendría a ser: uno tiene que restar las propiedades materiales producidas por el kama y las propiedades materiales producidas por la mente, y después las propiedades materiales producidas por la nutrición también van a dejar de surgir. Entonces lo único que queda en un cuerpo es propiedades materiales producidas por la temperatura, ¿no? Entonces, por lo tanto, uno puede deducir inferencialmente de que el 99,9 o el 90 y tanto % de la materia que nosotros tenemos en nuestro cuerpo es propiedades materiales producidas por temperatura, ¿no? O sea que nosotros podemos, yo creo sin temor a equivocarnos, decir eso. Bueno, entonces ahora hemos terminado esta interesante clase. Ahora vamos a poner la cámara nuevamente y vamos a pasar a las preguntas. Ok. Entonces, a ver si hay, aquí tengo una pregunta desde el chat. ¿Podría la ciencia crear las condiciones materiales artificiales apropiadas que permitiera algún tipo de reconexión mental? Ejemplo, algún tipo de inteligencia artificial sensible. Lo que pasa es de que la reconexión siempre implica materia. O sea, si estamos hablando de seres humanos, la reconexión es mente y materia. O sea, de que no puede haber reconexión solamente mental. Ok. Aquí tengo una pregunta. Siendo el kama pasado tan importante para dar materia y conciencia, mente, ¿es posible conocer de dónde viene o qué produjo este kama? Pues eso, de acuerdo con el Buda, es uno de los impensables. Hay 4 impensables, y uno de los 4 impensables es sobre el resultado del kama. Entonces, uno puede especular, pero eso es algo que, de acuerdo con la enseñanza del Buda, no se logra a través de la lógica o el razonamiento. Aquí tenía una pregunta. ¿Cuáles son los 7 factores mentales que por lo menos tiene la conciencia?
Entonces tenemos el contacto, la sensación, la volición, la atención, la facultad vital. A ver, déjame leérselo para la percepción. Ok, contacto, sensación, percepción, volición, unificación, facultad vital y atención. Son los 7 factores mentales universales. ¿Qué hay de la culpa? ¿Puede hablar de esto? Pues la culpa es un estado mental insano asociado con la raíz de dosa o enojo. O sea, la culpa específicamente corresponde al factor mental de la preocupación, que nosotros traducimos como preocupación. En Pali se llama kukucha, ¿no? Entonces es un estado mental insano que uno debería evitar tenerlo a través de la práctica del perdón, el cultivo de la atención, etc. ¿Qué es o a qué se debe qué es o a qué se le llama volición? Volición en realidad es un factor mental universal, y ese factor mental universal tiene la función de coordinar el funcionamiento de los factores mentales asociados. Esa es una función de la volición. Pero la volición también tiene otra función, que es generar el karma. O sea, de que la volición tiene 2 funciones. Una es coordinar, y lo otro se llama generar karma. Y la volición únicamente genera karma cuando está asociado con estados sanos o insanos. ¿Se puede determinar qué elementos primarios forman o intervienen en cada uno de los fenómenos de la materia dependiente? Todos los 4 elementos primarios siempre están presentes en la materia dependiente. O sea, los cuatro elementos primarios están en todo, ¿no? O sea, los fenómenos dependientes se agregan a los elementos primarios. O sea, de que siempre están los elementos primarios. A ver, tengo otra pregunta aquí. El orden de conexión es Chuti Cheta, conciencia de muerte, Bhavanga Cheta, conciencia de enlace, Patisanda Cheta, primera conciencia de nuestra vida. No, el orden es la conciencia de la muerte, que es la última conciencia de una existencia, y después la conciencia de reconexión, que es la primera conciencia de la siguiente existencia, y después de la conciencia de reconexión está la conciencia de continuidad vital, ¿no? Ahora, si el karma pasado produce propiedades materiales y si la conciencia de continuidad vital tiene una base material, entonces ese karma permanecerá con nosotros toda la vida, manifestado, continua. Ahora, la conciencia de continuidad vital que nosotros vimos depende de una propiedad material que es el resultado del karma pasado. Entonces, y para que la conciencia de continuidad vital pueda surgir, esa propiedad material tiene que estar surgiendo, ¿no? Entonces siempre esa propiedad material está surgiendo para que la conciencia de continuidad vital esté surgiendo. Entonces, cuando nosotros estamos durmiendo, esa conciencia de continuidad vital está surgiendo, y cada conciencia de continuidad vital cuando surge depende de una propiedad material que surge antes. Siempre es así durante la vida, ¿no? Pero no sé si entiendo bien la pregunta de Juan Sebastián. Si la conciencia tiene una base, entonces este karma, ¿a qué se refiere con el karma? El karma en realidad es el resultado del karma. La conciencia de continuidad vital también es resultado del karma, pero es mental, ¿no? O sea que el karma produce 2 resultados: mente y materia. Entonces, cuando hablamos de materia no estamos refiriendo a esto, pero también el karma pasado produce mente como resultado. La conciencia de continuidad vital también es el resultado del karma pasado, no necesariamente el mismo, ¿no? En nuestro estado de ánimo dependiente si es sano o insano, debido a que la conciencia de continuidad vital permanece toda la vida.
No, porque la conciencia de continuidad vital es el resultado del karma pasado, pero uno no siempre está en la conciencia de continuidad vital, ¿no? Entonces, no todo es el resultado del karma pasado. O sea, durante el periodo de vigilia nosotros estamos generando conciencias. ¿Cómo? Es pasivo. La conciencia de continuidad vital es pasiva, pero las conciencias activas durante el periodo de vigilia nosotros estamos generando karmas nuevos, ¿no? Para poder entender esto hay que estudiar bien toda la cuestión de los procesos cognitivos. ¿Qué sucede con una persona que permanece en coma durante un tiempo prolongado? Pues el coma generalmente es conciencia de continuidad vital en la cual la persona no puede salir. Pero ahora es posible que esa persona de tanto en tanto experimente conciencia de los 5 sentidos, ¿no? Pero es difícil saber, pero lo que sí es cierto es de que esa persona está la mayor parte del tiempo en la continuidad vital. Acerca de eso mismo, ayer me quedé con esa duda. Las personas en coma están experimentando eso. ¿Y qué pasa con las personas que tienen Down, autistas, débiles mentales, acerca de este mismo respecto a su continuidad vital, a su conciencia, pues eso es una buena pregunta, pero hay que estudiar Abhidhamma. Ahora, pero en breve, las personas de que nacen con Down, por ejemplo, tienen una conciencia de reconexión resultante sana sin raíces, mientras que las personas que nacen sin ningún tipo de incapacidad tienen una conciencia de reconexión resultante sana con 2 o 3 raíces. Entonces, la presencia de raíces o no raíces en la conciencia de reconexión en un ser humano determina no precisamente eso. O sea que eso es aquí voy a contestar, aquí, siendo el karma pasado tan importante, no, esto ya lo leí. ¿A través de la práctica de la atención plena puede uno ver el karma? Pues, no sé a qué se refiere con el karma. Ahora, a través de la práctica de la atención plena, uno está generando un karma sano. Cada vez que uno tiene atención plena, uno está generando un karma sano. En realidad, quizás esta pregunta se refiere al resultado del karma, ¿no? Nosotros, eso lo que dije es uno de los impensables, nosotros podemos entender esto inferencialmente, pero no podemos saber exactamente este resultado a qué karma se debe. El dolor del cuerpo, conciencia resultante, las propiedades materiales de estas solo son producidas por el karma. El dolor del cuerpo, conciencia resultante, las propiedades materiales de esta. Bueno, la conciencia resultante del cuerpo es una cosa, eso es mental, ¿no? Entonces, la conciencia del cuerpo con dolor es una conciencia resultante insana. Pero esa conciencia no genera propiedades materiales. La conciencia del cuerpo asociada con dolor no tiene la habilidad de producir propiedades materiales. Entonces, esa conciencia, desde el punto de vista de la generación de materias, no genera. Ejemplo de propiedades materiales asociadas, no hay. O sea, cuando uno tiene dolor, entonces la conciencia que del cuerpo con dolor es una conciencia resultante. Pero esa conciencia no genera propiedades materiales. Aquí tengo una pregunta larga. A ver, una pregunta aquí. ¿Qué sucede? No, eso ya la contesté. Según el Abhidhamma, ¿dónde se almacena el karma o karma? No, el karma no se almacena en ninguna parte. Por eso se llama la condición de karma. En realidad, cuando nosotros estudiamos la condicionalidad, nosotros vamos a ver de que
existe un estado condicionante y un estado condicionado. Entonces, la condición de kama, en la condición de kama, el estado condicionante es la abolición en el pasado. Y los estados condicionados en la condición de kama son la mente resultante y propiedades materiales producidas por el kama. Entonces, cuando se produce mente resultante o cuando se produce propiedades materiales producidas por el kama, esa condición de kama está operando, ¿no? Entonces no se requiere que se almacene, de acuerdo con el Abhidhamma, porque esta condición de kama está continuamente funcionando. Esa es una de las condiciones, de las leyes de la condicionalidad. Bien, lo que sucede es que leyó parte de la pregunta. Es necesario leer las dos juntas que formulan una sola pregunta. Bueno, entonces a ver si me la pueden escribir. Entonces, porque si no... Pero ya es una gran ventaja, ¿no? De que puedas contestar por chat estas preguntas, ¿no? No se quedan con... ¿Cómo? No se quedan con las dudas. No. Si una persona ha estado deprimida por mucho tiempo y a causa de esto su materia, su cuerpo enferma, de igual manera puede, con estados mentales sanos, recuperar su salud y mejorarla. Es posible. O sea, no es posible de que, así como uno se enferma con la mente, uno se pueda curar con la mente, pero es mejor decir es posible, porque también es posible que no. Todas las materias son campos de energía, por lo tanto la materia es energía y es fuego. Pues energía y materia y energía es lo mismo, pero lo que pasa es de que cuando nosotros hablamos a nivel de Abhidhamma, nosotros estamos hablando a nivel de realidades últimas. La energía es, yo creo que todavía está en la esfera de los conceptos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de energía estamos hablando a nivel de realidad convencional. No obstante, la energía es materia. A ver, aquí tengo una pregunta que la voy a leer, que la mandaron por internet y que Alina me la pasó. Cuando uno percibe a través de los sentidos, ejemplo, color y forma con el ojo, sonido con el oído, olor con la nariz, etc., estoy percibiendo realidades últimas separadamente con cada conciencia sensorial. Ahora, por ejemplo, cuando estoy mirando a una persona que me habla, estoy percibiendo su olor, el sonido de la voz, sus colores y formas, etc., separadamente con cada conciencia sensorial. O sea, ¿qué es? Ahora, pero yo percibo todo entero simultáneamente, porque la mente va muy rápido. Pero ¿dónde y cómo la mente arma todo junto como si fuera una unidad? Ahora, para responder a esta pregunta hay que estudiar los procesos cognitivos, ¿no? Ahora, nosotros cuando estudiamos en la Abhidhamma, primero nosotros estudiamos las realidades últimas, ¿no? La mente, la materia y todo eso. Y después nosotros empezamos a estudiar la condicionalidad, sin que nos digan que estamos estudiando la condicionalidad. Porque cuando nosotros estudiamos los procesos cognitivos, en realidad uno está empezando a estudiar la condicionalidad. La mente funciona de acuerdo a leyes, ¿no?, de la condicionalidad. Entonces cuando uno ve algo, en realidad hay una serie de conciencias que surgen de acuerdo a un determinado orden y realizando diferentes tipos de funciones. Entonces, la pregunta es, ¿dónde y cómo la mente arma todo junto como si fuera una unidad? Entonces, en realidad, lo que pasa es que uno ve, digamos, primero con el ojo, un proceso cognitivo de la puerta del ojo, la realidad última. En realidad, a lo mejor hay millones de procesos cognitivos que primero uno ve el objeto visible, que es una realidad última. Y después, uno ve el objeto visible a través de la puerta de la mente. Entonces eso es todavía una realidad última, pero es pasada. No, primero uno ve el objeto visible que es presente.
Y después, millones de veces, por ejemplo, con procesos cognitivos de la puerta del ojo. Y después uno ve esa realidad última, pero a través de la puerta de la mente. Y después es a través de procesos cognitivos de la puerta de la mente que uno arma todas esas propiedades materiales en un compuesto. Entonces ese otro grupo de procesos cognitivos que tienen un nombre, que son los procesos cognitivos en que se agrupa todo. Y después hay procesos cognitivos de la puerta de la mente que conceptualizan, forman el concepto. Entonces eso es, para entender eso hay que estudiar toda la cuestión de los procesos cognitivos, pero eso en el capítulo 4 hay algunas explicaciones de esto, del compendio. La pregunta viene porque no recuerdo en la vida Mapali que esto se explique en detalle. Pues sí, se explica en detalle. Pero en textos Mahayana hay explicaciones de que la mente crea imágenes. No entro en detalle porque es muy largo. Y por otro lado, los conceptos nombre, por así decirlo. Ahora, tanto imágenes como los conceptos nominales se forman en lo que ellos llaman la mente conceptual. Pero estos tienen características específicas que son las que impiden que uno vea la realidad tal cual es. Vemos la imagen o concepto en la mente conceptual, pero no vemos lo que es directamente. Según el Mahayana, esa cualidad de ver directamente la realidad se logra al lograr la budaidad. Pues no necesariamente. O sea, es posible ver las realidades últimas a través de la práctica de vipassana, ¿no? Por supuesto, ver todo este funcionamiento de la mente como está explicado en la Abhidhamma, solamente, eso es dominio del Buda, ¿no? Pero parte de esto se puede ver. No quiero entrar en más detalles, pero la pregunta es ¿cómo explica el Theravada dónde y cómo se forma la imagen o lo entero de lo que percibimos? Bueno, eso está en el capítulo 4, del compendio. Por supuesto de que es una cuestión muy breve, porque esto es un compendio, pero aquí está. Capítulo 4, en la página 151 y 152 del capítulo 4, hay una explicación muy breve, pero eso está tomado de todos los textos, comentarios y todo eso. Bueno, a ver qué otra pregunta. Entonces Juan Sebastián le pregunta en dos partes. ¿Se puede concluir que si la mente crea y actúa sobre la materia, las enfermedades, por lo menos muchas de ellas, son producto de estados mentales, tanto las físicas como las mentales? Pues no, porque las enfermedades físicas pueden tener varias causas, y las enfermedades mentales sí, son únicamente es la mente. Puede haber condiciones. Eso lo vamos a ver en la clase número 7, cuando vamos a ver la cuestión de la salud y la enfermedad, la cuestión de las enfermedades. Si puedo explicar el tema de la reconexión, que tenía entendido que la conciencia de enlace, Awanga, unía una vida con la otra. No, la conciencia de enlace es la conciencia de reconexión, en realidad, Tati Sandi. Esa es la primera conciencia. Pero lo que pasa es que la conciencia de reconexión es la misma conciencia que la conciencia de continuidad vital, de acuerdo con el Abhidhamma. Lo que pasa es que son las mismas conciencias, pero tienen diferentes funciones. Eso se va a explicar un poco más cuando veamos la cuestión de la muerte y la reconexión. ¿Hay alguna pregunta más? Me preguntan entonces, ¿a qué se refiere el Buda cuando habla de sus existencias pasadas? ¿A recuerdos o a la propiedad mental de ver más allá del tiempo y espacio? Pues eso es uno de los conocimientos directos que el Buda logra, incluso antes de su iluminación. El Buda adquiere el conocimiento de ver sus vidas pasadas. Entonces eso se logra a través del desarrollo de
la tranquilidad, ¿no? Y el desarrollo de las llanas. Y cuando uno desarrolla las llanas, después puede tener los conocimientos directos a viña, y uno de los conocimientos directos es recordar sus existencias pasadas, o sea que es uno de los conocimientos directos del Buda, o aquellos que hayan desarrollado estos conocimientos directos, que no necesariamente son los Budas. Si la nutrición genera materia, la alimentación, o sea, lo que comemos es importante, pues sí, pues es importante. Sí, porque ahí también en la causa de enfermedades físicas se dice, ¿no?, que una de las causas es por descuido, ¿no?, por tener malos hábitos, ¿no? Entonces ahí eso se podría incluir ahí, comer cosas que no tiene que comer uno. Pero bueno, entonces con esto vamos a dar por finalizada esta clase.